A ver. Bueno, esa es la clase de consejería bíblica número 12. 12. Vamos a ver si sale una clase o dos clases de esta. Esperemos hacerla en una, porque lo que quiero ya es terminar con este curso y poder seguir con los que vienen, que están muy, muy buenos también. Es lección 12. Es la clase de problemas familiares. Clase de problemas familiares, lección 12, curso de consejería bíblica. Ok, vamos a ver hoy lo que es familia. Vamos a ver lo que es papá, mamá, hijos, pero también quiero hablarles de lo que son primos, sobrinos, hermanos, ¿verdad? Que muchas veces hay problemas y nosotros vamos, al ser una familia, y si es una familia unida, vamos a querer ayudar también, ¿verdad? A cada uno de la familia de nosotros. Amalia, bendiciones. Bueno, dice que desde el inicio de los tiempos encontramos problemas, bendiciones, mi amor, encontramos problemas y tensiones familiares. Desde el inicio de los tiempos encontramos problemas y tensiones familiares. Ahora, ¿cómo entonces enfrentamos conflictos entre los miembros de la familia? Favoritismo. Entre uno de los problemas de la familia a veces se da mucho el favoritismo entre los hijos. El favoritismo entre los hijos. Sufrimiento dentro de la familia. 2. Sufrimiento dentro de la familia. También hay otro que puede ser la muerte de un hijo o la muerte del papá y de la mamá. Rebeldía de los hijos. También están entre los problemas familiares. Desobediencia. Desobediencia. Y discordia. Voy a repetir. Favoritismo entre los hijos. Sufrimiento dentro de la familia. La muerte de uno de los miembros de la familia, ya sea hijo o padres, hermanos. Rebeldía de los hijos. Desobediencia. Y discordia. Si alguno se me queda botado, me dicen, ¿verdad? Para volver a repetir. El punto 3. Favoritismo entre los hijos, sufrimiento dentro de la familia, muerte de uno de los miembros de la familia. Rebeldía de los hijos. Desobediencia. Y discordia. Vemos en la Biblia diferentes tipos de familia, ¿verdad? Vemos en la de Adán y Eva, lo primero fue, ver a Caín tener celos sobre su hermano y matarlo. Eso fue uno de los primeros problemas familiares que hubieron. En Lot vemos el desorden y el pecado que había alrededor de su pueblo, ¿verdad? Alrededor de donde ellos vivían. El desorden sexual. Entre los hijos de Elí podemos ver el pecado y cómo Elí permitió el pecado de sus hijos. Podemos ver también, como lo hablaba el sábado, ay, se me olvidó, de los hijos de Isaac, ay, se me olvidó, que hubo pleito porque uno peleó la heredad del otro, ¿verdad? Jacob. Ay, Jacob, gracias, mi amor. Ismael. No. Esaú. Ajá. Esaú. Podemos ver en Noé
la falta de respeto que hubo hacia su padre por medio de su hijo, ¿verdad? Y cómo otros sí lo respetaron y lo cuidaron. En la Biblia podemos ver muchos tipos de familias, muchos tipos de familias. Y entre todas, ninguna era perfecta, amados. Ninguna era perfecta. Bueno, podemos decir bueno, aún en la familia de Jesús, ¿verdad? Habían hermanos, habían hijas y habían hermanas también, ¿verdad? Y dice que aún a Jesús no fue aceptado entre sus propios familia, ¿verdad? Él cuando llegó a su casa, muchos de ellos no lo tomaron porque fueron varios hermanos, o sea, no fueron unos y otros. Dice que tenía hermanas y hermanos, dice la Biblia. Y dice que cuando él llega, no es aceptado. Por eso es que la Biblia dice, no hay profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque usted puede ser un profeta, usted puede ser un evangelista, usted puede ser un pastor. Y la mayoría de donde se van a reír de usted, de donde se van a burlar, es en su familia. Los que menos lo van a aceptar a usted como creyente es su familia. Son los que más le van a poner piedras piedras de tropiezo para que ustedes no hagan la voluntad de Dios. Entonces ahí podemos decir quiénes. Tal vez tíos, hermanos, abuelos, que tal vez no aceptan que tal vez usted haya cambiado su forma de pensar, ya sea que se cambió de una religión a otra, no estoy diciendo cuál, sino cualquiera que sea, y tal vez que lo vean a usted diferente, que lo vean hablando diferente, que lo vean actuando diferente, y la gente no lo va a aceptar. Los primeros que se van a burlar y los primeros que lo van a rechazar va a ser su familia. Cuando Dios les habla a ustedes y ustedes van y muchas veces le dicen a sus familiares, es que Dios me está hablando, Dios me está diciendo, los primeros que menos aceptan la situación es la familia. Muchas veces los hijos y el esposo, ¿verdad? Se vienen en contra. Muchas veces si lo ven a uno muy metido en la presencia de Dios, entonces ya reclaman tiempo para ellos. Aunque uno tenga todo el tiempo del mundo, pero el ser humano es egoísta y siempre va a querer el tiempo para ellos. Entonces una de las... Le dicen a uno que uno tiene un teléfono directo con el señor que no le habla a uno. ¿Cómo, mi chiquita? Que la familia se burla de uno y le dicen a uno, es que ese seguro tiene un teléfono directo con el señor, porque a cada rato dice que le habla el señor o le pone. Entonces es una forma de burlarse. Mucha gente no entiende, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, si el esposo no es convertido o el esposo es apartado, con el que vamos a tener más conflicto va a ser con el esposo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a pelear el tiempo de ellos también. El esposo si pudiera estar uno ahí todo el tiempo con ellos y ojalá haciéndoles piojito y atendiéndolos a ellos felices, ¿verdad? Pero también tienen que entender que si nosotros, o sea, una esposa o un esposo que no se entrega a Dios, nunca va a ser un buen esposo ni buena esposa. Eso es así. Entre más entregado esté usted, más Dios va a obrar en su vida. Naomi, ¿cómo está, mi amor? Bendiciones. Bendiciones, bien. Bien, qué dicha, mi amor. Entonces, esto es algo que nos tiene que quedar claro, amados, y tenemos que pelear. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser esforzados. Si nosotros queremos arrebatar nuestra familia para el Padre Eterno, tenemos que pelearla. Tenemos que pelearla. A mí me tocó pelearla por muchos años sola. Bueno, con Dios. Pero digamos, aquí en la tierra, sola. Y es duro, como les decía yo la vez pasada. Enrique cuando se levantaba estaba todo lleno de aceite, donde lo había ungido de pie a cabeza yo. Los aceites, los zapatos, la ropa, todo. Igual con mis hijos, ¿verdad? Con mis hijos porque no es fácil, amados. Si ustedes van y buscan a los hijos de los pastores, a veces son los que son más mal portados. Digamos, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces creen que ellos compiten con Dios,
Creen que Dios les quita el espacio, que la gente les quita el espacio. Muchas veces reclaman el tiempo porque uno está en consejería, porque uno no tiene tanto tiempo para ellos. Entonces uno cuando está en las cosas de Dios tiene que hacer una balanza, ¿verdad? Tiene que aprender a hacer una balanza entre el esposo, los hijos, los papás de uno, porque después recuerde que había un gobierno, otro gobierno que hacía un gobierno. Entonces está el gobierno del esposo, que es papá, hermanos y mamá. Está el gobierno de la mujer, de la esposa, que también tiene mamá, hermanos y papá. Digamos, hay unos que no tienen, otros que sí. Ese gobierno hace un gobierno, que ya soy yo, mi esposo y mis hijos. Pero estamos rodeados de familia alrededor, ¿verdad? Estamos rodeados de sobrinos, estamos ya rodeados de los abuelos. Entonces, ese gobierno va a estar rodeado de sobrinos, de abuelos, de primos, que ellos han hecho otros gobiernos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a cuidar, en primer lugar, nuestro gobierno, o sea, nuestra familia. Mi esposo y mis hijos, mis nietos, si hay nietos, bisnietos. Esa es la primer familia. A mí me pasaba algo cuando hubo mucho tiempo que hubo problemas con mi hermana con adicción de drogas y con muchas depresiones que sufría ella. Fue triste porque a veces yo estaba en un restaurante y mi hermana me llamaba y ella tentó muchas veces contra su vida. Y muchas veces mi hermana me llamaba y me decía, me voy a matar. Y yo dejaba a mi hijo en aquel momento, a Christopher y a Enrique, botados en cualquier lado, en un restaurante, en una fiesta, donde estuviéramos, y yo me iba corriendo para donde mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios para solucionarlo todo. Y recuerden que está el problema en las adicciones, cuando hay familias adictos, tíos, primos, abuelos, papás adictos, está la codependencia detrás de la adicción. Entonces nosotros creemos que si nosotros no estamos con esa persona o la codependencia puede venir de otro lado. Si yo creo que yo no estoy ahí y yo no estoy resolviendo las cosas, entonces yo estoy cayendo en la codependencia. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir. Nuestro esposo tiene que aprender a vivir. Nuestros papás tienen que aprender a vivir sin nosotros en algún momento. ¿Se acuerdan? En la clase pasada dijimos, se casan, ¿verdad? Que Sandrita puso el ejemplo de que cuando uno se casa, lo lleva papá y mamá, si están ambos, lo entregan al novio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, dejarás a padre y a madre y serán una sola carne, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos decía Sandra, por eso es la representación de que papá y mamá va y nos entrega al esposo. Ya no es aquello que en la primera, pum, salimos corriendo para donde papá, salimos corriendo para donde mamá. Ya mi hijo se casa, él está haciendo otro gobierno. Sí podemos ayudarle dando un consejo y todo, pero entre menos nos metamos, mucho mejor, porque ya es otro gobierno, a pesar de que está en la misma familia, ¿verdad? Entonces, ¿me están entendiendo? Sí, porque es que la familia es grande. O sea, hay gente que no, que solo le rodea a papá, mamá y no tiene como hermano, no tiene sobrino, no tiene nada. Mucho más práctico para ellos. Pero los que tenemos familias grandes, aún cuando yo me doy cuenta que mis primos tienen problemas, a mí me entristece. O mis sobrinas, que yo las amo a todas. O hasta mis cuñadas, mis cuñados. ¿Por qué? Porque la familia se va haciendo grande. Más si hay unión entre ambas familias. Entonces, con mucho más razón, en el caso mío, mi suegra es vecina de mi mamá. Toda una vida se han conocido. Entonces, tienen mucha familiaridad en este caso. Y son completamente diferentes. Pero entonces yo no puedo dejar a mi familia muchas veces por correr donde mi mamá sí puedo.
pero dependiendo del problema, dependiendo qué tipo, porque hay problemas que los papás se buscan. Y yo no puedo dejar mi familia para correr a problemas que los papás muchas veces están buscando. ¿Verdad? Que tal vez hay papás que no han madurado. Yo puedo decir que mi papá tiene 70 y resto de años y mi papá no ha madurado. No, pastora, y lo malo es que cuando uno está ahí para ellos, hasta uno le da depresión, uno se enferma también, porque eso me ha pasado un montón de veces. Así es, exacto. De hecho, ayer... Me enfermaba de los nervios, me da dolor de cabeza, ¿sabes? Porque uno no puede resolver y después para completar, si uno quiere ayudar a la papá, como mi papá, que uno a veces son, como perdóname la palabra, se ponen telcos, se pone como repugnante, y uno trata de ayudarlo y no se deja. Exacto. ¿Entiendes? Es como, Amalia, como cuando se divorcian y tal vez ya estamos grandes. Bueno, yo cuando se divorciaron, gracias a Dios, yo tenía 3 años, entonces la verdad que no me acuerdo. Pero qué difícil debe de ser cuando un papá y una mamá se divorcian y ya tal vez usted hasta tiene hijos. O tal vez usted está en la adolescencia. Pero esa es mi parte, por esa parte mis padres están juntos. Pero es los problemas ahí como te digo, de mi hermana, que trae problemas, que lleva chisme, se montona, no quiere comer, no quiere ir al hospital, y yo tengo que aparecer, mami me llama, y eso me tenía de aquí para allá, para aquí para allá. Yo me enfermé de los nervios. Sí. Yo me enfermé de los nervios, te voy a decir, que yo te lo había dicho, ¿te acuerdas que yo estaba bien mal? Sí. De hecho, yo con Amalia tuve que hablar y explicarle a Amalia esta parte, ¿verdad? De que, digamos, muchas veces no podemos complicarnos con los problemas de los papás. Suena un poco egoísta y ustedes van a decir como pastora, pero son mis papás. Sí, son sus papás, pero dice la Biblia, dejarás a padre y a madre. Dejarás a padre y madre. Entonces, aquí es donde podemos ver que no podemos salir corriendo todo el tiempo que ellos tienen un problema. A mí antes me pasaba mucho. Bueno, si yo les cuento no termino, ¿verdad? Pero a mí yo viví la codependencia de una forma muy fuerte cuando mi hermana empezó la adicción. Una codependencia, a mí todo el mundo me llamaba, mis hermanos, todos, y llegó el momento en que a mí me decía mi tía, Sujei, si usted no para de escuchar problemas de su familia, la van a matar. Y al final ellos van a seguir como si nada y usted muerta. Eso es lo que pasa. Y otra cosa que cuando yo lo ayudaba, él deseaba la muerte. Él deseaba. ¿Sabes cuántas veces que yo fui al hospital con él y 3 veces por poco me... ¿Te acuerdas que yo te lo dije que por poco me choca? Ajá. ¿Por qué? Porque decía que se quería morir. Sí. Y la cuarta vez que me llamaron, yo vine, jalé a mi mamá y se lo dije que si algo le pasa a papi, que llame a otra persona, porque ya va 4 veces que me iba a pasar un accidente, porque papi está llamando a la muerte. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Tener control en esa área. Dime, mi amor. Pero, digamos, muchas veces uno tiene padres sí, digamos, padres o madres complicados. Y a veces le dicen, pero es que la Biblia dice debes honrar a tu padre y a tu madre. Y tal vez usted lo tiene en su casa y usted dice, no, no es una persona que está trayendo bendición a su familia, no es una persona que está... Entonces, ¿cómo actuar ahí? Porque muchas veces las personas lo juzgan más si uno es cristiano, ¿verdad? Entonces le dicen, entonces usted no está cumpliendo con lo... Y hay líderes, hay pastores que le dicen a uno, usted tiene que honrarlo. Pero ¿cómo va a honrar una persona que lo está agrediendo y que lo está insultando y pues lo está maltratando? Sí. Eso así, Jacqueline. Pero Jacqueline, yo te voy a decir una cosa. Yo prefiero vivir sola antes de vivir casa de los viejos míos. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí cada vez va mis hermanos
o mis hermanas, o mi hermana, especialmente, va con problemas, va con chisme. Y eso no va conmigo. Y eso es llevando chisme y eso no está conmigo. Yo estoy buscando del Señor. ¿Entiendes? Digamos, Y yo conozco una persona que tiene ahorita problemas con su mamá con respecto a eso. Y hemos estado hablando, justamente sus pastores le han dicho que ella tiene que aguantar porque es su mamá, que tiene que honrarla. Ok, pero lo malo es que yo iba allá, pero mi papá tenía una actitud, me salía con repugnante y a mi mamá también, y yo veía cómo me trataba mi madre, y yo tuve que hablarle fuerte a él, porque no me gustaba, porque yo vine y le dije que mami ni yo tenía la culpa en lo que él tenía. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué te pasa? Yo le tuve que hablar fuerte a mi país, porque él estaba con una actitud que repugnando a uno, si yo no tenía la culpa, que sí tenía dolor. Sí. Vea, aquí ahorita vamos a ir. Estaba con repugnante, estaba repugnando y amargado. Ahorita vamos a ir a este punto bíblico. Vamos a ver, punto 1, apunten, a ver, vayan apuntando. Punto 1, en la Biblia y los problemas familiares. Punto 1. Ahorita vamos a ir a la Biblia a ver esos pasajes bíblicos. Dice, el padre es la cabeza del hogar. El padre es la cabeza del hogar. ¿Verdad? Siempre y cuando haya, esa es la parte paterna, ¿verdad? También, porque ahora hay mucho, matrimonio que no está el esposo ahí. Dice, el padre es la cabeza de hogar, cuyas responsabilidades incluyen amar a su esposa de tal manera que demuestre el amor de Dios por sus hijos. Vuelvo otra vez. El padre es la cabeza de hogar, cuyas responsabilidades incluyen amar a su esposa de tal manera que demuestre el amor de Dios por sus hijos. Que incluyen amar a su esposa de tal manera que demuestren el amor de Dios por sus hijos. También están atrasados. Repito otra vez. El padre es la cabeza del hogar, cuyas responsabilidades incluyen amar a su esposa de tal manera que demuestre el amor de Dios por sus hijos. Punto 2. La Biblia dice que el sacerdote del hogar es el padre, ¿verdad? El papá. Nosotras como mujeres muchas veces le tapamos cosas al esposo. Y eso está mal. Y nosotros venimos y quitamos al hombre del puesto del hombre y nos volvemos nosotros sacerdotes del hogar. Y después reclamamos que el esposo no se metió, no ayudó nunca, no ayudó a criar a los hijos, pero fue porque nosotras, las mujeres, lo quitamos del camino. Yo conozco muchísimas mujeres que nunca le dicen nada a sus esposos de los problemas que pasan a su alrededor. Al menos yo, Enrique y yo somos muy diferentes y de opiniones muy diferentes. Pero yo trato, ¿verdad? Trato de nunca ocultarle nada. ¿Por qué? Porque uno sabe que los hombres reaccionan por lo general de una forma muy diferente. Pero si Dios dijo que ellos eran la cabeza del hogar, tenemos que respetar lo que Dios dijo. Nosotros no somos nadie para quitar la autoridad al hombre en la casa. Eso es así, yo se lo he dicho a mi mamá. Y ahí le he tapado muchas cosas a mi papá también. Y hay cuidado, porque hay muchos pastores que le dicen, no, dejen que su esposo se quede ahí, mientras usted está en la iglesia no hay ningún problema.
Habían momentos que Enrique me decía, hoy no vaya a la iglesia, vamos a pasear. Hoy salgamos usted y yo. Y yo muchas veces tuve que hacerlo. Aunque tal vez había una actividad que yo quería ir y tal vez ya hasta había pagado la entrada y todo. Pero Enrique en aquel momento no entendía porque él no era cristiano. Entonces, no es que todo el tiempo lo voy a hacer porque yo le tengo que demostrar a mi esposo que mi mayor amor es para Dios. Y que si yo no amo a Dios, yo a Él no lo puedo amar nunca. Porque si yo no amo a Dios, yo no me puedo amar, ni puedo amarlo a Él, ni puedo amar a mis hijos. Voy a hacer 1000 tonteras cuando yo no tengo a Dios en mi corazón. Entonces, el hombre, hay que enseñarle eso al hombre. Muchos no lo van a entender. Vamos a tener que ser fuertes, mujeres. O hombres, porque a los hombres les pasa también. El hombre también sufre agresión espiritual. Y yo lo di en 1 hora 0 de lo que era agresión. Y parte de lo que hablé fue la agresión espiritual que se da muchas veces con nuestra boca, queriendo hacer que el hombre vaya a la iglesia o la mujer vaya a la iglesia y más bien nos dañamos. Esa parte tenemos que respetarla. Porque a ustedes no les gustaría que a ustedes los obliguen tampoco. Dios dice que Dios toca la puerta. ¿Quién toca la puerta? Nosotros. No, Dios. Tiene que llegar un momento en que aquella persona se va a doblegar delante de Dios. Pero cuando usted haya dado ejemplo como mujer de Dios, mujer sabia, como dice la Biblia. Así es como el esposo va a llegar. No obligando al esposo porque el pastor, porque la pastora dice. No, eso está mal. Porque yo puedo dar un consejo, pero yo nunca puedo decir qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y recuerde que es uno de los principios en la consejería. La persona que viene a consejería va a venir y ya va a saber qué hacer. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a preguntarle, ¿y qué es lo que usted cree que es la mejor solución? Ya la persona lo sabe. Ya la persona ya lo tiene. Cuando una persona toma una decisión, ya la tiene aquí en su cabeza, ya la ha meditado. Cuando llega a nosotros, principalmente, ¿a qué llega? A ser escuchados. ¿Se acuerdan? Eso lo dije en las primeras clases, para los que ya van avanzados. Entonces, tenemos que respetar al hombre como sacerdote del hogar. Recuerde lo que dice la Biblia, que si el hombre o la mujer no es convertida, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Dejarlos? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo que nos toca es que se conviertan. ¿Pero cómo? Con el ejemplo. No exigiendo, amor. Uy, a mí me pone al borde cuando yo veo mujeres exigirle al esposo hacer cosas. Dios trata con cada uno de diferente forma. El ministerio suyo, yo y Enrique podemos tener el ministerio levantando al caído. Pero yo y Enrique somos completamente diferentes. Completamente polos opuestos. Somos diferentes. Por más que tenemos 30 años de estar juntos, somos diferentes. Porque venimos de gobiernos diferentes. ¿Verdad? Venimos de familias diferentes. Yo no puedo pretender que Enrique piense como yo. Hay cosas que uno quiere, amados. Por más que sea, a mí me criaron completamente diferente. Y yo a veces quisiera que todo lo hiciera como uno, pero que, como dije en la clase pasada, qué aburrido sería también tener un esposo que piense como uno y que haga las cosas de uno, no, qué aburrido. O sea, lo bonito es que los dos se den ideas, que los dos vayan avanzando, pero este punto 1 es prioridad para mí. Dios puso como cabeza de hogar al hombre. Si tiene un esposo, lógicamente, si tiene un esposo. Punto 2. Dentro del hogar, punto 2. Dentro del hogar debe de haber sumisión. Dentro del hogar tiene que haber sumisión. Compromiso. ¿Debe haber qué? Sumisión. Sumisión. Y compromiso. Compromiso mutuo. Entre el esposo y la esposa. Tiene que haber compromiso mutuo entre la esposa, el esposo y la esposa.
Punto 3. Los padres, a su vez, son responsables de disciplinar a sus hijos. Los padres a su vez son responsables de disciplinar a sus hijos de tal manera que aprendan a obedecer. Pero sin desanimarlos, ni generar en ellos amargura. Ahorita vamos a ver este punto que es sumamente importante. Repito, los padres a su vez son responsables de disciplinar a sus hijos de tal manera que aprendan a obedecer, pero sin desanimarlos ni generar en ellos amargura. ¿Qué pasa aquí? Hay muchos papás que obligan a los hijos a hacer muchas cosas que no quieren hacer. Que quieren que el hijo también tenga la identidad del papá. Lógicamente la va a tener porque fue criado por papá y mamá, si fue criado por ambos, o si no por la mamá, o si no por el papá. Pero tenemos que ser respetuosos de las decisiones también de nuestros hijos, de los caracteres de nuestros hijos. Cada hijo va a experimentar, tiene que experimentar. Tiene que vivir, va a vivir dolor, va a vivir amargura, va a vivir desconsuelo, va a vivir soledad, va a vivir tristeza, como usted y yo lo vivimos. ¿Cómo aprende a caminar un bebé? Yo me acuerdo que mi hijo Christopher se caía. Ese chiquito caminaba desde los 10 meses, gateaba desde los 6 meses, gateaba, era algo tremendo como él gateaba. Pero cuando empezó a caminar, él se tiró desde los 10 meses a caminar. Y Amado se llevaba cada golpe en la cabeza, porque siempre, ¡pum!, se iba para atrás. Y por más que yo lo quise evitar, muchas veces no pude. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a criar a los hijos. Les vamos a enseñar a los hijos. Pero va a haber momentos en que a los hijos les va a doler. Nosotros queremos meterlos en una burbuja y vamos a querer que no les duela y que no pasen por lo que nosotros pasamos. Pero es parte de la vida para que los hijos aprendan. ¿Y qué vamos a estar haciendo nosotros? Dando un consejo. Pero muchas veces no vamos a poder solucionarle el problema. Más si es mayor de edad, con mucho más razón. Mientras no falten el respeto a la casa, hasta ahí. Yo me acuerdo, mi hijo Christopher le pasa igual a mí, que él sale de una fiesta de último. Hasta que ya todo el mundo se fue, él también. Y yo lo esperaba. Yo siempre lo esperaba cuando él se quedaba y él siempre llegaba a 1 o 2 de la mañana. Y yo le decía, el día que si usted toma, tome fuera. Y si usted me llega aquí, tomado, y yo lo veo, se queda durmiendo en la calle. Y él llegaba, Amado, del colegio, de donde llegara, y yo lo esperaba, sentada en mi cama, de feria, para él entrar a mi casa, cerraba la puerta principal y había una puerta por mi cuarto. Entonces, él tenía que entrar por mi cuarto. No le quedaba escapatoria, él tenía que entrar por mi cuarto. Y no importa el sacrificio que yo haya hecho, y ahora me toca con Ángel igual, el sacrificio que yo haya hecho. ¿Por qué? Porque él supo que siempre había una mamá que lo estaba ahí cuidando. Con los dos, yo paso, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿A qué horas vienen? ¿Por qué? Porque tienen que saber que tienen que respetar también la casa y las decisiones de la casa. ¿Verdad? Pero van a tener que aprender por sí solitos muchas veces a llevarse en golpes en la vida. Que lo despidieron del trabajo. A muchos los han despedido del trabajo. Que fueron rechazados. Muchos hemos sido rechazados. O sea, es parte del crecimiento de los hijos y es parte de lo que le vamos a enseñar al aconsejado. ¿Verdad? No podemos. Muchas veces, es más, si no nos piden opinión,
calladitos más bonitos. Calladitos más bonitos muchas veces. Entonces dice, los padres a su vez son responsables de disciplinar a sus hijos de tal manera que aprendan a obedecer, pero sin desanimarlos ni generar en ellos amargura. Siempre tratando de que ellos se sientan firmes, de que ellos se sientan amados, que ellos no están solos. Es importante que los hijos siempre sepan que el papá y que la mamá están ahí. Siempre va a haber uno de más. Siempre va a haber uno que es el que más conversa con los hijos. En mi caso, yo me quedo hablando con mis hijos hasta tarde. Ya sea que mi hijo me llama por teléfono, ya sea que Ángel se queda hablando conmigo. Es más, a veces nos hacemos comida a las 12 de la noche, a la 1. A veces termino la hora 0 y me voy a comer con Ángel. A hacerle algo de comer. Y son ratos que nosotros tenemos. Él y yo. Entonces es muy bonito. Porque es una relación bonita. Hay que crear confianza en los hijos. Pero no todo el tiempo yo le voy a resolver los problemas a mis hijos. Porque hay problemas que yo no se los puedo solucionar. Amén. Y esto lo vamos a enseñar porque esto tiene que quedar muy claro en la consejería. Amén. Esto tiene que quedar. ¿Por qué? Porque los papás siempre quieren que los hijos hagan conforme uno quiere. Uno quiere que ellos hagan las cosas conforme uno los educó. Pero los hijos son completamente diferentes a unos también. Tienen diferentes personalidades. Mi mamá, yo les he contado a ustedes, la personalidad de mi mamá es súper fuerte, súper elegante y todo. Yo he ido aprendiendo en el camino. Pero yo era lo más deschavetada que había para vestir y ni me peinaba y siendo estilista, amados. Y no me gustaba ni peinarme, ni maquillarme, ni nada. He tenido que ir aprendiendo. Y mi mamá, usted la verá siempre con la trompa bien rojita, aunque esté añeja. Yo les he contado, ¿verdad? Ustedes sobre mami, pero yo no soy mami, ni mami soy yo. Y yo me pongo a ver a mis 7 hermanos, 4 son de mi mamá. Y los 4 que son de mi mamá somos completamente diferentes. Es más, no nos parecemos ni físicamente. Nada. Todos tenemos la nariz diferente, la boca diferente. ¿Por qué? Porque fuimos criados hasta con huellas diferentes. Recuerden eso. Ninguno es igual. Nadie tiene su huella digital. Eso siempre lo digo. Cada familia es única. Yo no puedo pretender que mi familia sea como la del vecino. Que mi familia sea como la de mi hermano. Que mi familia sea como... No. Mi familia es mi familia. Yo no puedo pretender que mi familia sea igual a ninguna familia. Porque Dios nos crió únicos y diferentes. Cada familia es única. Y eso afecta la manera en que se manejan los problemas. Así como la forma en que se les puede ayudar. Algunas de las influencias que afectan a las familias son... ¿Qué influencias afectan a las familias? Vamos apuntando. Influencias del pasado. Tal vez mamá y papá tuvieron muchos traumas. Y esos traumas vienen a afectarnos a nosotros. Miedos. Desánimos. Maldiciones generacionales. Y esas influencias del pasado pueden afectarnos a nosotros y nosotros podemos afectar a nuestros hijos. Influencias del presente también, lo que vivimos hoy. Tal vez no es lo mismo mi época a la época de mis hijos. Son 20 años de diferencia. Y 27 años, es muy diferente. Yo no voy a decirle a mis hijos, como dice todo el mundo, es que esta época sí es terrible. Es que esta época es algo fatal. Es que en mi tiempo era diferente. Amados, mentiras. Nada más que se vive con un tipo de música diferente. Con la moda a veces diferente, porque aún ahora hasta los pantalones de campana que se están usando, los usé yo. Hasta las modas vuelven. Pero son épocas diferentes. Son décadas diferentes.
van a pecar de la misma forma, porque al final el pecado va a ser sexo, lujuria, drogas, alcohol, robo, hurto, mentira. Es el mismo pecado que hubo hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. No podemos comparar la época de nuestros hijos con la época de nosotros, ni podemos comparar a nuestros hijos con nosotros. Si usted se portó bien y usted fue muy buena, gloria al Señor. Dios trata con cada uno de una forma diferente. Como les digo, no vamos a aceptar el pecado dentro de la casa. Es muy diferente. Pero no podemos criticar a los hijos porque nosotros no lo hicimos. Ya, si usted no lo hizo, no lo hizo. Eso hay que dejar que los hijos tengan su personalidad. Yo desde pequeño a mis hijos los llevaba a comprar ropa y yo les decía qué les gusta. Yo a mis hijos nunca les he impuesto. Es más, yo les digo a mis hijos, ustedes van a conocer de Dios, ustedes ya tienen la base, ustedes tienen el principio. Porque ¿qué hago yo con que mis hijos vayan a la iglesia obligados y no pasa nada? El Espíritu Santo tiene que bajar y tener un encuentro personal con ellos, si fuera el caso. Entonces yo no puedo obligar a mis hijos a que sientan lo que yo siento. Yo me convertí a los 21 años. Yo conocí a Dios a los 3 años, pero me convertí a los 21 años. Entonces llegará el momento en que Dios va a llegar y va a alcanzar la vida de mis hijos. Pero ¿qué hice yo? Enseñarlos. Llevarlos a la iglesia, enseñarles a orar, enseñarles palabra, enseñarles. Pero ellos van a elegir al final qué rumbo van a tomar. Pero es un poco difícil, ¿vas? A veces cuando digámosle, ahora que yo sigo siendo cristiana, Michael está apartado, es un poco difícil por todo, digamos, cuando usted tiene un hijo adicto es que no invaden a uno, digámosle, hasta cierto punto, codependencia. ¿Por qué? Porque, dígame, el fin de semana yo me fui para donde abuela. Yo estaba donde abuela y yo no dejé de pensar por un momento en qué estaba pasando aquí en la casa. Que si metía a alguien, que si no metía a alguien, que qué estará haciendo, que si miles de pensamientos pasaron por mi mente. Igual tenía que soltarlo porque no voy a encarcelarme aquí en la casa solo por estar cuidándolo. Pero es todo un tema. Digámosle, cuando uno tiene hijos, problemas de adicción. Sí, pero ahí es donde vamos, Sadie, en las reglas en la casa, ¿verdad? De hecho, usted es una persona que usted se ha mantenido firme, pero están las reglas de la casa también, ¿verdad? Ok, pueden hacer muchas cosas escondidas. ¿Qué no hice yo escondidas en mi casa? Uf, si les contar, montones de cosas hice escondidas. Yo no creo que nadie nunca haya hecho algo en la casa de los papás a escondidas. Yo me armaba unas fiestas, Yaneli no. Yo me armaba unas fiestas, amados, que vieron usted. Tenía fiestas a veces de 2 horas, nada más. Será por eso que ella y uno con los hijos va adelante, ¿verdad? Porque ella uno se jaló sus tortas. Pero era otra forma de pensar, o sea, me habían criado muy diferente a como yo he criado a mis hijos. Ya, si mis hijos lo hacen aquí a escondidas, de hecho yo a ellos les digo, esta es la casa de Dios. Aquí se adora, aquí se alaba. Y si usted hace algo indebido en mi casa, no se está metiendo conmigo, se está metiendo con Dios. Se está metiendo en un problema con Dios, porque esta casa yo se la di a Dios. Esta casa es de Dios. Entonces yo les digo a ellos, y tarde o temprano alcanza. O sea, tarde o temprano, tal vez en el momento no pasa nada, pero siempre llega el momento. Ya sea que le llame bendición, maldición o karma, como le dicen muchos, ¿verdad? En otras religiones. Pero nada, dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Todo llega. Y bueno, y aparte que aquí los vecinos míos, gracias a Dios también, se los han echado al agua más de una vez. Entonces eso los frenaba, ¿verdad? Pero digamos, ¿sí? De hecho, digamos, uno desde pequeñito, bueno, en el caso de nosotros, que cuando tuvimos a nuestra hija, fue la mayor, fue cuando nosotros empezamos a caminar del Señor. Entonces, de ahí
tanto ella como nosotros fuimos aprendiendo, ¿verdad? Del temor de Dios, del amor a Dios también. Entonces ellos, bueno, la segunda es como un poquito más rebeldilla, ¿verdad? Más, en ciertas cosas. Entonces, es que a mí nadie me ve. Yo, usted no puede ver, mi hija. Yo sí, yo como madre no la puedo ver, le hago yo, pero hay uno que la está viendo. Sí. Entonces, desde que has tragado ese temor, a veces ha querido como desviarse del camino, pero ella me dice, pero es que, no sé, dice que lo que lleva, dice, al cometer un pecado, ¿verdad? Que me voy para el infierno. Sí. Entonces me dice ella en su cuestión, se les ha enseñado, ¿verdad? A respetar la casa como dice usted. De hecho, como decía la hermana Amalia, creo que es, que hablaba sobre el papá. Nosotros tuvimos hace 5 años la difícil situación de que mis papás se dejaron, ¿verdad? De lo que no hicieron en matrimonio, lo hicieron ahora que, bueno, último, ¿verdad? Cada quien andaba con distintas parejas, local, mi papá empezó a tomar y, bueno, fue un caos donde él nos llamaba, yo me voy a matar y la voy a matar a ella y fue algo de terror, ¿verdad? Para nosotros, algo terrible. Nosotros somos 3 hermanos y nos llamamos mutuamente y es que papi va a matar a mí, se va a matar y es y por hasta el punto, ¿verdad? Que nos enfermamos. Yo me enfermé por el padre de ansiedad y yo me enfermaba, digo yo, ¿en qué momento papi me mata a mí? Y no de dormir, ladillas. Hermana, todo eso te afectó, ¿verdad? Todo eso me está pasando a mí. Yo como hermana mayor me echaba la carga de todo, digo yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué, verdad? Y que está en las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, me traje a mi papá después y le digo yo, bueno, y ahora usted en adelante le hago yo, me da autoridad, ¿verdad? Porque esa es mi, ¿verdad? Dejó su casa, dejó su, ¿verdad? Y yo, ahora está viviendo en mi casa, en mi techo, bajo mis reglas. Yo digo, tal vez digo, sentía yo en ese momento temor de hablarle, de decirle que tenía que respetar mi casa, ¿verdad? Y todo eso, y me armé de valor, y yo, no, él tiene que respetar mi casa. ¿Por qué? Porque mis nietos toman, no fuman, no y por eso tú no le estás faltando respeto, hermana, usted no le está faltando respeto por eso, porque yo sé que uno tiene que honrar a sus padres, pero tú le estás diciendo la verdad, como dice la Biblia, como dijo la pastora, los hijos también se merecen respeto. Y pues nosotros tenemos que honrar a los padres, pero los padres también tienen que respetar a nosotros. Entonces, yo hablé con él, yo le dije, bueno, aquí mi esposo no da mal ejemplo a mis hijas, yo quiero que usted respete nuestro lugar, le digo yo, si usted llega aquí borracho a mi casa, le digo, ya, y lo siento mucho, le digo yo, pero con todo el dolor de mi alma se tendrá que ir, ¿verdad? Y entonces, él hablaba con mi otra hermana, y él le decía, es que Yaneli no me deja tomar, y que no sé qué, decía, pero yo sé que ella lo hace por el bien mío, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, él se toma su pachita, ¿verdad? Su botellita de licor, llega y entra y se va directo para el cuarto. Nadie lo nadie lo vuelve a ver. Entonces, yo pienso que en esa área con los papás también hay que ponerles autoridad porque ya ahora están viviendo como es el de ellos. Y eso pasa a uno. Y fue, digamos, le fue como un remedio. Ahora él está aquí, digo, bueno, ya lo tengo aquí, entonces, yo vivo tranquila porque ya sé que no le va a hacer daño a mi mamá, que ya entendió, que ya lo que ellos pasó, ¿verdad? Y entonces ya él viene del trabajo, nos ayuda, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya es una tranquilidad, pero sí uno debe poner autoridad sobre su hogar. Sí, así es. Exactamente, el respeto aún de los padres. Ya si los padres viven en la casa de uno, entonces ya va a ser el respeto más bien de los padres a la casa de uno, ¿verdad? Ok. Dice que, ok, voy a repetir aquí.
afectan a las familias son influencias del pasado, influencias del presente, la visión de los miembros de la familia, las expectativas para el futuro, el impacto de ciertas decisiones, el impacto de las etapas familiares. Hay etapas, ¿verdad? Diferentes etapas en la familia. Aún cuando uno vive solito y de un pronto a otro ya viene un bebé, es otro cambio. Cuando ya entran al kinder es otro cambio. Cuando entran a la escuela es otro cambio. Cuando entran al colegio, cuando tienen novio, cuando se casan, cuando tienen nietos. Todos son diferentes etapas en la familia. Las características raciales y culturales. Recuerden que si se casaron con yugo desigual es un problema, porque uno va a querer hacer una cosa y el otro, ¿verdad? Dependiendo de sus creencias. El lugar que ocupa Dios en la vida, y en el lugar que ocupa Dios en la vida familiar. Es muy importante, amados, si Dios no está en la familia, va a ser un desorden. Porque a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Entonces al final va a ser un desorden. Dicen, en algunas familias Dios no tiene un lugar, lo cual afecta la forma como dichas familias manejan el estrés. Otras familias muchas familias creen en Dios, pero quizás tienen perspectivas teológicas que pueden crear más estrés y culpa. Hay gente que no haga eso porque si no Dios se enoja y Dios lo va a castigar. Y lo que hacen más que predicarles del amor de Dios a sus hijos o a su esposa es condenarlos, mandarlos al infierno. Muchas veces mandamos nosotros más al infierno al esposo y a los hijos que el mismo Dios. Porque tal vez hasta cometieron el pecado y ya se arrepintieron. Entonces, hasta nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a nuestros hijos. Pero quizás tienen perspectivas teológicas que puedan crear más estrés y culpa. ¿Ve? Entre lo que crean en Dios, más bien pueden en esa teología, pueden crear estrés y culpa. Independientemente de cuáles sean sus creencias, cada familia está bajo la mano de Dios, quien es soberano, a pesar de la forma en que es percibido por los miembros de la familia. Eso nos lleva a la conclusión de que las enseñanzas bíblicas sobre las relaciones interpersonales, el amor, el perdón, la resolución de conflictos, la autonegación, la integridad personal y las enseñanzas de principios bíblicos, la madurez y el crecimiento espiritual deben de ser aplicadas en la familia. Vea qué importante esto. Esto nos lleva a la conclusión que las enseñanzas bíblicas sobre las relaciones interpersonales, el amor, el perdón, la resolución de conflictos, la autonegación, la integridad personal, la enseñanza de los principios bíblicos, la madurez, el crecimiento espiritual deben de ser aplicados en la familia. Algo que, digamos, en mi casa siempre se ha hecho es respetar los diferentes caracteres, como les dije antes. A Cris es completamente diferente a Ángel. Enrique es diferente completamente a mí y yo soy diferente a Enrique y todos somos diferentes. Aquí no se pretende que nadie sea igual. Nada más que yo a mis hijos yo les digo, yo a ustedes se los advertí, yo a ustedes se los enseñé, yo a ustedes se los dije, después no me digan nada. Y siempre les digo, en guerra avisada no muere soldado. Siempre. Porque por eso es que uno tiene que enseñarle a los hijos. El día de mañana ellos no van a poder decirle a uno, usted a mí no me lo dijo. Usted a mí no me enseñó. Vamos a ir a la Biblia.
Vamos a ir a la Biblia, ¿sí me escuchan? Sí. Ok. Capítulo 3, 10 de Colosenses. Sí, se oye bien. Sí, ok. Vamos a ir al 9, desde el 9. Capítulo 3, versículo 9 de Colosenses. ¿No me escucha? María dice que sí se escucha bien. Sí, sí ¿Cómo se es? escucha. Capítulo 3, ¿qué? Sí, sí se escucha. 3, Colosenses 3, 9. Colosenses. Ajá, Colosenses 3, 9. Esa es una parte muy importante. Vamos a leer aquí hasta el final. Vamos a ver que el pastor lo ponga ahí. Colosenses 3, 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando nos casamos, ya no somos los chiquitos solteros que estamos ahí, que podemos hacer lo que queremos, aun cuando tenemos novio o novia, tenemos que respetar. Entonces, ya desde el momento en que nosotros estamos comprometidos con una persona, ya sea en noviazgo o para casarnos, ya nuestra manera de pensar tiene que cambiar completamente. Pero cuando nos convertimos a Dios, todavía con muchísimo más razón, nuestro viejo hombre muere. Tiene que morir. De vez en cuando va a querer resucitar. Pero depende de uno que uno lo permita que resucite, ¿verdad? Si no, que se quede ahí bien muertico. El viejo hombre hay que matarlo completamente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escrita, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos en una familia y hay una situación, lo ideal es el diálogo. Si no hay diálogo, no va a pasar nada. Yo les puedo decir aquí delante de Dios que a nosotros, desde que Enrique y yo éramos novios, lo que nos ayudó siempre fue hablar. Hablar, que yo les he dicho a ustedes que casi que nunca lo hacemos delante de los hijos. Bueno, depende. Si es una situación con los hijos, se habla con los hijos. Pero si no, esperamos a que los hijos no estén y lo hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces los hijos ya van a opinar y ya los hijos muchas veces quieren mandar y quieren decir cómo hacer las cosas y las cosas no son así. Hay conflictos matrimoniales que se resuelven entre papá y mamá, ¿verdad? Y principalmente cómo se van a resolver los conflictos en la familia, perdonándonos. Nadie puede ser capaz de no perdonar. Todos tenemos que perdonar porque dice la palabra que Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Y aquí hay muchas familias que no se perdonan. Hay muchos problemas familiares donde hay rencilla, donde fulano no puede ir a la fiesta o no puede ir a tal actividad porque está enojado con el otro. Entonces, aún entre hijos, ¿verdad? Entre hermanos. Y si usted como creyente no perdona a su hermano o a su hermana que no es creyente, la que más está pecando es uno.
Si usted juzga a un miembro de la familia porque usted está en el Señor y el otro no está, dice que Dios lo juzga a usted 7 veces. A su hermano, a su primo, a su tío, a su abuela o al que sea, lo va a juzgar una vez. Pero si usted juzga y señala a usted va a ser juzgado 7 veces. Dice entonces, en el 13 dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Yeshua os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Yeshua more en abundancia en nuestros, enseñándonos y exhortándonos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ve aquí lo importante que es hablar, exhortándonos unos a otros como familia, dando un consejo uno al otro. Puede ser que tal vez a veces hay mujeres que en la menopausia, vean, se cambian. Les volvió la jovencita que tenían adentro. Y si nosotros podemos venir y hablar con aquella persona y hacerle ver, ¿verdad? Sin burla, sin nada, porque ya la persona está creyendo que lo que está haciendo está bien. Tal vez su mamá, su papá, tal vez se divorciaron y están pasando por momentos difíciles en su vida. Y tal vez quieren vivir lo que nunca vivieron antes. Hay que tratarlos con amor. Hay que dar un consejo con amor. No puedo. Con amor. Entonces dice aquí, la palabra de Cristo, de Yeshua, mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. El 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 18. Ve aquí lo que dice, que ya lo he venido hablando antes. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y aquí viene de los hijos, en el 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Vea esa parte que importante en el 21. Vea y márquelo para usted y para sus hijos y para todo. Dice, hijos. Bueno, en el 20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. En el 21, porque nosotros como papás siempre mencionamos este 20. Pero se nos olvida el 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos o no hagan enojar a sus hijos. Vamos a ver qué dice aquí en el 21 de la versión del pastor. Padres, en el 21. Padres, no irriten a sus hijos para que no se hagan de poco ánimo. ¿Ve? Que ahí lo está diciendo todavía más claro. En el 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo a ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por eso tenemos que enseñarle a los hijos de nosotros a amar a Dios, no por nosotros, sino por ellos mismos. 23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Yeshua el Señor servís. 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Pero vio que ahí está muy claro. Padres, no hagan enojar a sus hijos.
También está esta parte para los papás, pero siempre se habla solo de que los hijos no pueden faltarle el respeto a sus padres. Y tampoco así, porque también hay una ley para los hijos. Ok, vamos aquí con lo que son las causas de los problemas familiares. Voy a leer otros pasajes que tengo aquí, que son importantes también. Dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y con la tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Oiga, qué importante. Proverbios 17:1. A mí me gusta, yo amo el libro de Proverbios porque es lleno de consejos. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco. ¿Lo causo qué? ¿El problema? Dice, mejor es un bocado seco. No, pero el tema. La causa de los problemas familiares. Okay, Que una casa llena de banquetes con discordia. Proverbios 26:17 dice, el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en contiendas que no son suyas. Que yo me ando metiendo en el problema del tío, del abuelo, del primo y al final termino yo embarrado. Vea lo que está diciendo aquí, que no tenemos que meternos en contiendas que no son de nosotros, y menos si no nos han llamado, con muchísimo más razón. ¿Por qué? Porque después vamos a salir golpeados, vamos a salir heridos, frustrados y odiados por todo el mundo. En Mateo 10:35 dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Ve, aquí entiendo ya qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa aquí? Ve, que siempre dice que las suegras y que ve que está escrito, amados. ¿No ve? No, yo quiero mucho a mi suegra, gracias a Dios. Dice, por... ¿Ah? Pastora, tú sabes que yo tengo que ver que la clase, ya lo tengo que... Tiene que ver la clase para entender. Oiga, 3 veces. Oiga, qué bueno dice Mateo 10:35, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Ve? Aquí está la respuesta de muchos problemas que hay. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ajá, imagínense. Eso es así. Dice Mateo 18:16, pero si no te escucha, lleva contigo a una o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. ¿Ve? Pero vea qué bien, qué claro habla aquí de lo que es la familia también. Voy a cerrar aquí que me dejaron abierto. Ay, ya. Okay. Aquí vengo. Después de Proverbios 17:1, ¿cuál fue el que dijo? Proverbios 17:1. Después. Proverbios 26:17. Y Mateo 10:35. Ok. Al aconsejar a los miembros de la familia se utiliza, bueno, aquí dice la ecuación ABC, ¿verdad? Dice, en la cual A representa el evento o situación estresante. Representa el evento o situación estresante. B, representa los recursos de la familia. B, representan los recursos de la familia. C, es la forma en que los miembros de la familia ven la situación. No todos en una familia. Es que era que se le cortó. Ok, oiga, A. Está cortando. Ok, A. Representa
el evento o situación estresante. A ver. A. Representa los recursos de la familia. B. Representa los recursos de la familia. Y C. Es la forma en que los miembros de la familia ven la situación. No, yo decía, todos los miembros de una familia no ven una situación igual. Puede ser que unos se desesperen más que otros, ¿verdad? Hay miembros en la familia que usted dice, ay, que no se entere porque esa persona no aguanta, esa persona no soportaría pasar por esto. Entonces, no todos tienen la misma forma de pensar. Dice, en conjunto, estas tres influencias determinan la seriedad de la crisis representada por, de este modo, la consejería familiar involucra. ¿Qué va a involucrar la consejería familiar? 1. Ayudar a las personas a reducir el estrés. Punto 1. Ayudar a las personas a reducir el estrés. Ahora sí me escuchan mejor. Sí. Bueno. 2. Aprender mejores destrezas para hacer frente a la situación. Aprender mejores destrezas para hacer frente a la situación. Hoy estoy feliz porque entraron bastantes a la clase. Qué bueno. Punto 2. Aprender mejores destrezas para hacer frente a la situación. 3. Aprender a ver la situación desde una perspectiva nueva o diferente. Está bien, Sandrita. Gracias. 3. Aprender a ver la situación desde una perspectiva nueva o diferente. No todo el estrés es malo. Hay estrés familiar y hay recursos familiares, fortalezas y destrezas. Esto incluye los temas de los estilos de comunicación, la intimidad, las normas de la historia familiar o las personas o los objetivos personales, familiares o los valores, el compromiso y la definición de roles. Todos esos temas pueden contribuir al estrés familiar, sin embargo, todos son áreas en las que la consejería puede añadir fortalezas a la familia. Es probable que el consejero cristiano encuentre una o más de las siguientes situaciones en la mayoría de las familias que buscan consejería. Estas son cosas que vamos a encontrar en diferentes familias. Yo creo que la clase vamos a tener que hacerla en 2 porque no voy a poderla hacer toda en 1. Vamos a ver cuánto me queda aquí. Ok, vamos a ver. Ok, 1. Los problemas que nos vamos a encontrar en la consejería. Punto 1. Falta de destrezas interpersonales y de manejo y de conflictos. 1. Falta de destrezas interpersonales de manejo de conflictos. 2. Falta de compromiso para con la familia. Falta de compromiso para con la familia. Falta de compromiso. De compromiso para con la familia. 3. Falta de claridad en la definición de roles. Falta de claridad en la definición de roles.
Ustedes han visto esos pleitos que se hacen en las casas cuando dicen, es que yo lavé los platos ayer. No, yo limpié. Y el otro, no, yo saqué a pasear el perro. No, pero es que siempre yo. Pero es que a mí me hace gracia porque yo oigo a mis sobrinos y me acuerdo cuando mis hijos estaban juntos y se pegaban aquellos pleitos. Bueno, casi siempre he sido yo la que hago el oficio de Enrique, pero cuando nos manda a hacer uno algo, pero ¿por qué siempre yo? Es que solo yo, ¿verdad? Dicen los chiquillos siempre. Y eso ya se hace un desorden en la casa. ¿Qué significa, como tú dijiste, la última palabra? ¿Falta de Roles. qué? Sí, ¿qué significa eso? Roles es, digamos que hoy a mí me toca limpiar, mañana le toca al otro barrer, al otro le toca lavar. Esos son roles. Ok. Están también Oh. roles que son ya de carros, o hay roles que van en un teléfono para que circule, o sea, también, pero en roles en este momento, es que yo le enseño español a Amalia también. Los roles en este momento es lo que vamos, lo que vamos haciendo. Lo mejor es que ni yo hablo español casi, pero Perdóname, mis hermanas, es que el lenguaje de ustedes es muy diferente acá en Puerto Rico. sí, cambia Sí, mucho. hay una palabra que ustedes dicen, yo no entiendo, y es una que usted dice que es malo para nosotros y para ustedes no es malo. Sí, Los roles aquí sería como, por ejemplo, como en mi casa, que decimos, cada una, por ejemplo, en mi casa, yo digo, bueno, hoy usted lava la pila, yo voy a limpiar, la otra lava el servicio. sí. Y así nos vamos turnando cada día lo que nos va tocando, es algo así como Ah, roles. esos son roles, exactamente. Pero tú no me joles, pero tú lo mencionaste, yo lo entendí, pero la pastora no jole. Digo, yo dije, ¿qué es eso? Ya ahí tú explicaste, ya ahí tú diste una explicación. Ah, Amalia, Ahí entendí. Es más clara. Sí, Amalia, estas responsabilidades que hay que hacer en el hogar. exacto. sí, ajá, sí. Muchas veces es que, digamos, en mi casa es que yo que ayer lavé el servicio y yo es lo mismo. Y así. Nosotros aquí en Puerto Rico, nosotros decimos, Pepe, tú vas a limpiar el cuarto, tú vas a fregar, tú vas a limpiar a limpiar el baño. O sea, así nosotros hablamos aquí en Puerto Rico. Sí, exactamente. Amalia, Eso es. 4. Amalia, ¿Cómo? Amalia, que aprenda unas palabras. Jacqueline, pero es que yo tengo culpa. Te enseñar una palabra. ¿Qué es eso? Dice 4. 4. 4. Falta de estabilidad en el entorno familiar. 4. Falta de estabilidad en el entorno familiar. Eso puede ser cuando hay drogas, alcohol, violencia. Ok. Ahora vamos. Los efectos de los problemas familiares. Los efectos de los problemas familiares. Dice que aún los niños recién nacidos se comunican por medio de llantos, ¿verdad? Cuando algo les duele, cuando algo les molesta. Pero también los adultos, también los adolescentes. A veces no sabemos expresarnos y ¿qué hacemos? Llorar. ¿Por qué? Porque hay frustración. Entonces, cuando alguien llora, tenemos que ver qué le duele, qué parte de su ser le está doliendo, ¿verdad? ¿Qué motivó a ese llanto? Entonces, eso es parte en los efectos que hay en los problemas familiares. Una parte de los efectos es el llanto, el enojo, la ira, la frustración. La consejería y los problemas familiares. Exactamente. Algunos se cortan porque no saben cómo expresarlo, sí. De hecho, mi hermana ahora se tatuó todo el brazo porque mi hermana se cortaba.
Se cortaba y se cortaba y se cortaba. Y es una forma de decir que algo no está bien, ¿verdad? Aún alguien cuando intenta quitarse la vida también, ¿verdad? O habla de muerte, está expresando un dolor que tiene profundo también. Pero eso no le duele a ella cuando se cortaba. Sí, y ellos no, ellos más bien se cortan para sentir dolor, Amalia. Es por drogarla. Por droga muchas veces, pero hay personas que no se drogan y lo hacen. Porque hay gente que se cree merecedora de ser feliz. Entonces hay personas que viven bien y no se sienten, o sea, no creen que tengan el derecho de ser feliz. Profe, Dime, mi amor. yo cuidaba a una niña de 10 años. Ella no se crió con el papá y no la dejaban ver al papá. Y la abuelita le decía a su papá llamó y todo eso. Y entonces ella se cortaba para olvidar el dolor que ella sentía al ver que no podía comunicarse con el papá. Qué tremendo, Entonces, ¿verdad? las personas se cortan, digamos, tienen algo que ellos tienen que les está doliendo, entonces para olvidarse de eso, se cortan porque al sentir dolor ya no están con aquel pensamiento. Qué duro. Qué duro. Sí, yo lo he vivido con mi hermana muchas veces. Otro punto, la consejería y los problemas familiares. Los consejeros tienden a enfocarse en solo lo negativo. Sin embargo, los expertos han señalado que recientemente que no todos los aspectos de la familia cambiantes son necesarios negativos. Hay cosas que cambian que pueden ser positivos, tal vez en el momento duelan, pero tal vez es para un crecimiento. A pesar de las altas tasas de divorcio, las altas tasas de embarazos en adolescentes y la gran cantidad de niños que pasan muchas horas sin supervisión de sus padres u otros adultos responsables, al tener familias más pequeñas, han permitido que muchos niños tengan más contacto íntimo con sus padres. Además, las oportunidades educativas son las mejores y muchas mujeres han podido combinar con éxito la maternidad y su carrera profesional. Yo me acuerdo que cuando yo le dije a Enrique que yo quería otro hijo, Enrique siempre él se llevaba porque cuando nació Ángel, Cris tenía 6 años. Y entonces Enrique Enrique trabajaba por turnos y de hecho hubo un tiempo que trabajaba 4 días y tenía 4 días libres. Entonces él cuando estaba libre, dependiendo del turno, él estaba con Christopher. Y ellos se iban a las piscinas, él se lo llevaba por todo lado. Cuando yo le digo que quiero tener otro hijo, Enrique me dice que cómo va a hacer él para dividir su amor en 2 hijos. Que como que él no se cree capaz de poder darle el mismo amor a otro hijo. Pero, sí, entonces aquí lo está hablando. ¿Qué pasa? No es lo mismo cuando usted se crió en una familia, cuando usted se crió en una familia, ¿cómo se llama? Con muchos hijos, ¿verdad? Con muchos hijos. Cuando usted se crió en una familia con muchos hermanos, a que usted sea única, a que usted sea hija única. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar uniformes para 6 chiquitos que comprar para uno. Es muy diferente. Entonces, cuando son pocos hijos, a veces la familia es más compacta, más unida, que cuando son muchos. Más bien, a veces cuando hay muchos hermanos, hay más problemas, ¿verdad? Se hace más problemas. Elma, ¿querías aportar algo? Ay, no. Ah, no. Ah, bueno, mi amor, está bien. Entonces, esto es lo que pasa, de esto es lo que está hablando aquí, que tenemos que ver la cantidad de hijos que hay, la relación que hay, ¿verdad? Entre las personas, entre sus hijos.
entre sus sobrinos, entre nietos. Mami tuvo 6, imagínate. Imagínense qué difícil, qué difícil. Hay dos maneras principales de considerar a la familia en consejería. La familia puede ser un sistema de apoyo en el cual los miembros brindan ayuda, orientación unos a otros. O la familia como una unidad pueden ser consideradas como un sistema de terapia que pueda recibir ayuda y tratamiento a través de la consejería. Al igual que con otras formas de consejería, las familias trabajan mejor cuando hay al menos un mínimo de dirección. Un terapeuta altamente experimentado sugiere 7 pasos en un proceso. Mira que a mí, cuando yo empecé en el Señor, a mi hermano y a todos, digamos a mis hermanos, a mi mamá, nos hicieron consejería familiar y fue lindísimo, viera, porque ahí nos pedimos perdón todos y fue muy, muy, muy bonito. Hay 7 pasos importantes en la consejería. Punto 1. Responder a la emergencia. O sea, hay alguien que tiene una emergencia y los demás corren, ¿verdad? Y se ayudan. 2. Uno, responder a la emergencia. 2. Encontrar un punto de enfoque familiar. Siempre vamos a ir a algo específico, a lo principal, al daño principal de esa familia, para ir al resto. 2. Encontrar un punto de enfoque familiar. 3. Definir la crisis. Eso está hablando nosotros como consejeros. Tenemos que definir qué fue lo que hizo el colapso en ese momento. Elma, no, es que el micrófono se había encendido, entonces pensé que era que querías decirme algo. Eso fue, mi amor, que pensé que querías aportar algo. 2. Encontrar un punto de enfoque familiar. 3. Definir la crisis. 4. Tranquilizar a todas las personas involucradas en el proceso. 4. Tranquilizar a todas las personas involucradas en el proceso. 5. Sugerir cambios. 6. Enfrentar la resistencia al cambio. Enfrentar la resistencia al cambio. 7. Concluir el proceso. Determinar cuando ya no hay necesidad de consejería. Concluir el proceso y determinar cuando ya no hay necesidad de consejería. Listo, ¿pudieron apuntar todos? Sí. Ok. Dice conclusión sobre los problemas familiares. Ve aquí qué importante es lo que habla aquí. Dice, ningún consejero puede estar familiarizado con todos los distintos problemas y necesidades de las familias. Sin embargo, cada consejero puede escuchar y aprender de las familias, incluso mientras trabaja con ellas. Cada vez que nosotros vayamos a dar consejería, amados, agarremos para nuestro saco. Cada vez que nosotros nos enfrentemos a conflictos, agarremos para que digamos, mira, yo he pasado por eso, ahora entiendo qué era lo que estaba pasando. ¿Verdad? Ahora entiendo que, y que nos ayude también a nosotros. En la consejería lo bueno es que nosotros crezcamos cada día más, no que nos vamos a sentir superiores
a ellos, porque Dios nos dio el privilegio de estar con un don de consejería. Esto es un don y es uno de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? El consejo. La meta del consejero es estar disponible y dispuesto para ser usado por Dios, para tocar vidas y ser sensible a la guía del Espíritu Santo, mientras busca traer sanidad a las familias que necesita ayudar. Recuerden, con un oído escuchar al aconsejado y con el otro oído, ¿a quién vamos a escuchar? Al Padre, al Espíritu Santo. Al Padre, al Espíritu Santo, así es. No podemos dar consejería si no estamos conectados con Dios, porque nos va a ir feo, nos va a ir mal. Tenemos que estar siempre conectados con el Ruach. Dice, las familias tienen muchos problemas, pero es útil recordar que la mayoría de las familias no son disfuncionales. En su mayoría las familias tienen luchas, pero en última instancia sus miembros se entienden bien entre sí. La Biblia presenta varios ejemplos detallados de familias disfuncionales. Con mucha frecuencia se trata de las familias de líderes espirituales respetados. En contraste, hay solo unas pocas directrices bíblicas para construir familias sanas. Esto puede ser porque la enseñanza bíblica sobre la iglesia y la vida cristiana se aplican igualmente a la familia, por lo que no es necesario instrucciones especiales para la vida familiar. Cada familia vamos a tratar de ayudar, pero no es que ellos van a hacer lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Nada más. Nosotros podemos ver, amados, tal vez usted es muy entregado a Dios, tal vez usted ora, usted ayuna, usted de todo, y usted dice, pero ¿por qué mis hijos no cambian? ¿Por qué mis hijos son así? Y no es que usted sea malo, no es que usted los ha malcriado, no es que usted fue mala madre, usted hizo las cosas mal. Son circunstancias que pasan en la vida. Y todo lo que Satanás haga en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra vida, en contra de lo que está alrededor de nosotros, recuerde que él le está sirviendo a Dios. Satanás le sirve a Dios. Recuerde que Yeshua llegó y le dijo en el desierto, al Señor tu Dios le servirás y solo a él adorarás. ¿Se acuerdan? Entonces, todo lo que Satanás quiera hacer en contra de nuestros hijos, ya cuando usted le dio a Dios sus hijos, usted no tiene por qué temer. Usted espere, ore por ellos siempre. Pero podemos ver los hijos de Job, que dice que hacía grandes banquetes y que Job el otro día tenía que hacer holocausto para orar por sus hijos. Job, que era un hombre recto, hombre justo, con todas las cualidades, casi que perfecto. Y tenía hijos que hacían fiestas. Y Job, ¿qué hacía? Hacer holocausto por sus hijos. ¿Verdad? Dice, la prevención de los problemas familiares se pueden llevar a cabo a través de la consejería, la iglesia y la participación en programas comunitarios. Al aconsejar se debe recordar que los distintos grupos familiares tienen necesidad, problemas únicos. Algunos casos especiales pueden incluir familias emigrantes, familias militares y familias de las que un miembro tiene problemas de abuso de drogas o de enfermedades o enfermedades incurables. Una verdad importante sobre la familia que podemos recordar es que Dios se interesa por cada familia. A menudo la consejería familiar trata con familias que están siendo destruidas por la tensión, el conflicto, la desconfianza, la inestabilidad. Pero, por otra parte, también hay verdades acerca de la familia que son positivas. Pueden ser de ayuda si los consejeros y las familias las toman en cuenta. Dice, verdades, qué dicha, vamos a terminar la clase.
Verdades para nuestras familias. Verdades para nuestras familias. Este fue un escritor que escribió esto, que se llama Gary Collins. Está temblando, pastor. ¿Está temblando en Puerto Rico? Sí. La sangre de Cristo nos cubra. Puerto Rico pasa igual que aquí en Costa Rica, que tiembla mucho. No, pero no temblaba mucho. Empezó a temblar fue en enero, que fue muy fuerte, y de ahí siguió temblando. Ah, ya. ¿Ya pasó, Amalia? Dice, punto 1. A pesar de todo el cambio, y la confusión que destruyen la familia, que destruyen la vida familiar, perdón. Voy de nuevo. A pesar de todo el cambio y la confusión que destruyen la vida familiar, Dios está al tanto de lo que está sucediendo y Él aún está en control. Dice, 1. A pesar de todo el cambio y la confusión que destruye la vida familiar, Dios está al tanto de lo que está sucediendo y Él aún está en control. 2. Si tuvieran que hacerlo de nuevo, la mayoría de las personas se casarían con la misma persona. Si tuvieran que hacerlo de nuevo, la mayoría de las personas se casarían con la misma pareja que tienen. Estas son verdades familiares, ¿verdad? Por lo general la gente diría, ay no, yo no me casaría, no. Lo harían de nuevo. 3. Las tasas de divorcio son altas, pero la mayoría de los matrimonios están intactos. La tasa de divorcio son altos, pero la mayoría de matrimonios están intactos. 4. Mientras que algunas mujeres y hombres experimentan al menos un incidente. 4. Mientras que algunas mujeres y hombres experimentan al menos un incidente de violencia doméstica al año, la mayoría de la gente no tiene este problema. Dice la 4, mientras que algunas mujeres y hombres experimentan al menos un incidente de violencia doméstica al año, la mayoría de la gente no tiene este problema. ¿Van bien? Sí. Ok. Ahí veo a Yamilet copiando. A mí me gusta, pero Yamilet pone la cámara y me gusta verla escribir. Yo me voy guiando por Yamilet ya cuando la veo y que ya no está escribiendo. Se me iba a poner el celular, entonces que tuve que ir a ponerlo a otro lado. Ay, no. Carrera. 5. La mayoría de las familias no son seriamente disfuncionales ni necesitan recuperación. La mayoría de las familias no son seriamente disfuncionales ni necesitan recuperación. Porque a veces uno ve como los problemas como, ay, ¿verdad? Qué terrible. Pero nosotros son cosas que pasan cotidianamente, que tenemos que vivir como familia. Es normal. Hasta los pleitos por los roles que les toca a cada uno. Amalia. Pastor,
Vuélvame a decir las palabras que no puedo escribir, la definición. Disfuncionales. Disfuncionales. Ni necesitan recuperación. Spell it, pastora. Spell it for me, please. ¿Por dónde va, Amalia? Will you please spell the word again? No speak English, Amalia. Ok, la mayoría de familias no son seriamente disfuncionales ni necesitan recuperación. 6. Ninguna familia es perfecta ni está exenta de problemas o crisis periódicas. 6. Ninguna familia es perfecta ni está exenta de problemas o crisis periódicas. Ahí van corriendo. Ya vamos a terminar. 7. Todos los padres cometen errores. Todos los padres cometen errores. Pero la mayoría de los niños sobreviven bien. Todos los padres cometen errores, pero la mayoría de los niños sobreviven bien, sin necesidad de terapia o programas. Sin necesidad de terapia o programas. Amados, el sábado sigo con la prédica que di el sábado que pasó. Si la pueden ver, ahí está en la página de Levantando al Caído. Fue una palabra muy linda que Dios nos habló mucho el sábado. Se fue la luz, se fue algo, está temblando. ¿Vuelve a temblar otra vez, Amalia? Sí, está temblando fuerte. No, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, tú proteges a Amalia, a María y a todos los que están ahí en Puerto Rico en este momento, Señor, a cada uno de los que están en Puerto Rico, de los alumnos, Padre de Puerto Rico, a cada uno de sus familiares, a sus papás, Señor, tú los cubres con tu poder. Espíritu Santo, haz que la tierra pare, Señor, que la tierra cese, Padre eterno. En este mismo momento oramos y pedimos protección, ángeles guardianes, alrededor de Amalia en este mismo momento, alrededor de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, Padre, alrededor de María Serrano también, Señor, alrededor de cada una de las alumnas de Puerto Rico, Padre, cúbrelas y protégelas en este momento. Se fue el internet, pero como tengo el celular en internet. Sí, ahí está conectado. Sí, se fue el internet, eso está temblando cerca. Pues no, yo digo, pero está en Ponce sí. y en Guayanilla. Uy, y cerca, es como media hora aquí de mi casa. Sí, que Dios ponga un vallado de protección alrededor de todos ustedes en el nombre de Yeshua. Punto 8. Cuando las familias y los matrimonios tienen problemas, por lo general, los consejeros pueden ayudar. Que el Señor tenga cuidado también del mar, en el nombre de Yeshua. Cuando las familias y los matrimonios tienen problemas, por lo general los consejeros pueden ayudar. 9. Puede ser difícil, pero es posible tener un buen matrimonio.
Una familia saludable. Niños estables. Me subió la presión. No, en el nombre de Jesús, Señor, toma control de Amalia en este mismo momento, de sus emociones, de todo temor, ahora en el nombre de Yeshua. Cuando tembla así, me coge la cabeza. Sí, no, pero tiene que ser tranquilo. En un temblor siempre uno tiene que estar tranquilo, Amalia. Aquí tiembla mucho en Costa Rica, entonces uno ya sabe que hay que guardar siempre. Usted está acostumbrado, pero yo nunca he sentido temblores. Sí, no, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Dice aquí, en el 9, puede ser difícil, pero es posible tener un matrimonio, un buen matrimonio, una familia saludable y niños estables, aun cuando se vive en un ambiente malo o en medio de una sociedad caótica que rechaza a Dios, aun cuando se vive en un ambiente malo. O en medio de una sociedad caótica que rechaza a Dios. Cuando tiembla aquí, yo digo que papá está meciendo. Entonces no me da miedo. Él tiene cuidado de nosotros y él tiene cuidado de usted, Malia. Amén, Como así es. yo no estoy acostumbrada, me cogió la cabeza. Sí, no, pero en el nombre de Jesús, todo se va. Todo lo que Tengo la quiera cabeza venir a pesada. Amalia, todo temor se va en el nombre de Yeshua. Y es que Amalia vive solita. Entonces, A María le voy a contar algo porque se día. Hace poco un día estos estaba temblando aquí y me dolía mucho la cabeza. Y yo decía, ay, cómo me duele la cabeza, y hasta que se me está moviendo, y era que estaba temblando. punto 10, ya vamos a terminar, chicas. Punto 10. Podemos criar. Punto 10. Punto 10. Podemos criar a nuestros hijos exitosamente. Ok, vamos a ver, dice amén, a menos que en Puerto Rico Dios tome el control. Ah, bueno, están orando en el Facebook por Amalia allá en Puerto Rico también. Elena. Ok. ¿Ella lo sintió? Amén. No, es que están en Facebook y están viendo también la clase. Entonces, Sí, porque se siente más por acá por el sur. sí. De ahora dice, bueno, 10. Podemos criar a nuestros hijos exitosamente a pesar de no tener todas las respuestas. 11. Podemos criar a nuestros hijos exitosamente aunque no hayamos leído libros sobre el matrimonio y la paternidad y aún no somos perfectos, ¿verdad? Aunque no hayamos leído ningún libro, podemos ser buenos padres. 12. En ocasiones, buenos padres tienen hijos rebeldes. 12. En ocasiones, buenos padres tienen hijos rebeldes. Bendiciones a todos los que están en Facebook viendo la clase. Que Dios los bendiga. Elena, Sandrita, que está ahí en el Facebook, se retiró de aquí, pero está conectada en Facebook. Vamos a ver. Lisette, es que no puedo leer todo, Lisette, eso es lo que pasa. No, Carla Solano también, bendiciones a Carla. Dime, Lisette. Hoy estaba entre la computadora, se me estaba cada rato. Ah, No podía bueno. sacar el teléfono, estaba en Facebook, y el bebé dictando rapidísimo, no podía decirle pope. Ah, ve. 13, vamos con el 13, ya nos quedan, son 16, 13. En ocasiones, padres malos tienen hijos emocionalmente saludables y bien adaptados. ¿Ustedes han visto eso, amados? Hay personas que son tremendos y tienen unos hijos con una educación, ¿verdad? Sí. Qué bueno.
Y hay papás que lo han dado todo y los hijos ya y se desviaron. A veces dicen que la crianza, no, hay crianzas que son muy buenas y los hijos se desvían. No todo es culpa de nosotros, los papás tampoco. 14. Hay que ver qué amistades se encuentran en el camino y por más que a veces uno les diga que no, ya hay problemas con esto, ¿verdad? 14. Cuando las cosas no van bien en la familia, no significa que no hay esperanza. Cuando las cosas no van bien en la familia, no significa que no hay esperanza. 15. No vamos a poder entender todo lo que nos pasa en la vida. 15. No vamos a poder entender todo lo que nos pasa en la vida. Y 16. Dios se interesa por nuestra familia. Que les decía que el sábado prediqué sobre el servicio a Dios, sobre la familia también. Escúchenla los que no la han escuchado y esta semana, este sábado, voy a seguir con el tema. Lo que Dios le ha dado a usted no es de nadie más. De eso voy a predicar. Cuando Dios lo escoge a usted, lo escoge a usted y de eso prediqué el sábado. Pero voy a seguir el tema este mismo sábado. Le pedí permiso al pastor Enrique de que me deje predicar el sábado. Porque yo nunca predico sábados, pero quiero darles enseñanzas, varias enseñanzas. Entonces, para que estén el sábado ahí a las 7 de la noche, usan este mismo link que usaron hoy para entrar. Pero vamos a estar hablando. Lo que Dios a usted le ha dado, nadie se lo puede quitar, solo que usted lo entregue. Es la única forma, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a despedirnos de los del Facebook. Les doy gracias a los del Facebook por estar ahí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que hacen la clase también. Muchas gracias a todos los que hacen la clase. Que Dios los bendiga. Espero que cada clase sea de bendición para ustedes. Que cada clase sea de ayuda, de enseñanza. Espero que sea de bendición para ustedes, de verdad. Y bueno, los que no se han anotado en el curso de consejería y están en Facebook, todavía lo pueden hacer. Hay personas que están comenzando todos los días. Tenemos alumnos nuevos que empiezan. Ya los que van a terminar este curso ya se gradúan, pero vienen otros grupos atrás graduándose y seguimos. O sea, el curso de consejería nunca va a terminar, siempre va a estar ahí. Entonces, bendiciones, mis amados, que el Padre Eterno los bendiga. Le doy gracias al Padre Eterno por esta clase, por lo que nos enseña, por lo que nos está capacitando para poder ir y ayudar a otros. De verdad, para mí es una bendición dar esta clase, me bendice. Hoy estoy feliz porque hay mucha gente conectada en Facebook y aquí también por Meet, ¿verdad? Que se da la clase. Y bueno, hacer las tareas, a presentar tareas, no se me queden rezagados, vayan ahí, los que están atrasaditos, vayan, los que están empezando, gloria a Dios, tremendo, porque un día de estos agregué a Mixi y fue tremendo porque Mixi a las 2 horas entregó, que bueno, ya se salió, Mixi a las 2 horas entregó la primer tarea, entró y a las 2 horas entregó tarea, fue tremendo. ¿Vio qué tremendo, María? Qué carga. Entonces, bueno, todos en el nombre de Jesús, que el Padre Eterno los cuide y los guarde. Y nos vemos el sábado, si Dios lo permite, levantando al caído. Bendiciones y buenas noches. Que descansen. Chao. Buenas noches, Elena. Bendiciones a Yami, a todos los que están, Ligia Villalobos, a Sandra, vamos a ver, Sandra, Ordaliza, Yami, Ordaliza, Juan Carlos Rivas,
Bueno, hay bastante gente ahí en el Facebook que ha estado conectada. Carla Solano, bendiciones, mi amada, que Dios te bendiga. Y a todos ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen.